Tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí saludarlas en un nuevo webinar que estamos implementando, desarrollando en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Instituto Nacional de la Economía Social y Fonatur Tren Maya, con la intención de tocar los principales temas transversales que tenemos en el territorio del Tren Maya, pero sobre todo para potenciar y eh, visualizar las posibilidades que tenemos de colaboración para brindar a las comunidades y pueblos de la región del área de influencia social del proyecto de desarrollo Tren Maya. El día de hoy tenemos la posibilidad de platicar sobre la inclusión con perspectiva de género para el desarrollo rural, un tema fundamental para garantizar la sostenibilidad de una iniciativa con el proyecto de desarrollo Tren Maya, pero sobre todo para aportar en cuanto a acciones afirmativas a generar condiciones de equidad, de igualdad y sobre todo condiciones estructurales que permitan la participación de ciertos grupos que han sido desplazados de la toma de decisión en la región y en el país en general, desde una perspectiva de no rompimiento. El día de hoy nos acompañan dos ponentes de muy alto nivel y de mucho reconocimiento, lo cual nos hace reiterar nuestro compromiso con esta perspectiva. Marcela Laguna, que es de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios y Proyectos UNOPS, que colabora, acompaña procesos de incorporación de la perspectiva de género también en estrategia de vinculación social del proyecto de desarrollo Tren Maya, y Ileana Ramírez, especialista internacional en temas de género del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Muchas gracias por darse el espacio para platicar con nosotros, hacer una serie de reflexiones y sobre todo permitir el diálogo en un tema tan importante, no solamente para el proyecto Tren Maya, sino para la sociedad en general en la cual nos desarrollamos y desenvolvemos en el día a día. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Bueno, hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los presentes en aula virtual, así como a todos los seguidores por redes sociales. Así como lo decía mi colega de Fonatur, Gabriel, tenemos el gusto de presentar a dos grandes mujeres conocedoras del tema de género, pero antes me gustaría presentarme. Soy Ankutsa Karakuda del IICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Oficina de México. Voy a dar inicio con la reseña curricular de Marcela Laguna. Es ingeniera agrícola obteniendo mención honorífica por la UNAM. Realizó estudios de maestría en desarrollo rural en el Colegio de Posgraduados de Ciencias Agrícolas y el máster y doctorado en estudios de género por la Universidad de Granada, España, y la Universidad de Hull, Inglaterra. Ha colaborado con diversos organismos de las Naciones Unidas como ACNUR, PNUD, ONU, Mujeres, FAO Guatemala y FAO México. Los temas han incluido asesoría especializada en migración y refugio, en desarrollo rural, derechos humanos, igualdad de género, seguridad alimentaria y diseño de política pública con enfoque de igualdad. Actualmente colabora como especialista social y género en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, asesorando al proyecto prioritario del gobierno mexicano Tren Maya, implementado por Fonatur. Muchísimas gracias. Pasaría la palabra a mi colega moderadora Pamela. Adelante, Pamela. Gracias, Ankuta. Buenas tardes. Un gusto coincidir con todas y todos. Yo soy Pamela, mucho gusto. Colaboro en el área de vinculación social de Fonatur Tren Maya y en esta ocasión voy a estar presentando a Ileana Ramírez Quirós. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Ha realizado estudios de sociología y posee una maestría en Administración Pública en la misma casa de enseñanza. Ha trabajado como docente en la Universidad de Costa Rica y por más de 30 años ha sido consultora para diversos organismos internacionales en temas de género y procesos participativos de desarrollo humano sostenible.
así como en la dirección y gestión de programas y proyectos de desarrollo con enfoque de género. Destaca su labor como coordinadora del programa hemisférico Género y Desarrollo Sostenible del ICA y como representante del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos en Costa Rica, así como también punto focal en género para América Central por casi una década, promoviendo la incorporación del enfoque de género en la agenda urbana. Hoy nos acompaña en su calidad de consultora especialista en género y juventudes del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. Bueno, muchísimas gracias, Pamela. Vamos a hacer una breve introducción antes de dar la palabra a nuestras invitadas especiales para hacer un conversatorio. Entonces, hoy vamos a abordar el tema de género, un tema transversal, pero desde la perspectiva territorial, integral y desde el enfoque de la economía social y solidaria. Pues bueno, el desarrollo es territorial y no porque se da en un territorio simplemente, sino por su visión integradora. Y hablando de los atributos torales de la gestión y del desarrollo con enfoque territorial, hablamos de estrategias integrales, hablamos de articulación en el territorio, de actores, de instituciones, de todos los factores que coexisten, de ordenamiento territorial y en especial quiero destacar de los pactos y proyectos estratégicos territoriales como el fundamento del desarrollo. Los pactos sociales pueden ser, los pactos pueden ser sociales, pueden ser políticos, multinivel, multisectoriales y multiactores. Justamente esa es la dimensión que mayor sentido adquiere frente al enorme desafío de resiliencia que enfrenta la sociedad actualmente y más en esta situación de pandemia. Y bueno, el enfoque territorial no se limita a un modelo de superación de la pobreza, al igual que el enfoque de economía social o de atención a la marginalidad rural. Es una concepción integral y ambiciosa del desarrollo. Y pues hoy día en el mundo entero ha experimentado uno de los cambios más radicales, creo, en la historia moderna, debido a la crisis del COVID, debido al confinamiento. Los territorios, la agricultura y el ámbito rural no han sido la excepción y han impactado de manera diferenciada en la vida de las mujeres y de los hombres, hablando de género. Por lo que vamos a enmarcar el tema de género en la perspectiva territorial y de la economía social y poder dialogar sobre tema de interés total en el hemisferio y particularmente en México, ya que tenemos dos especialistas internacionales, pero una de ellas está en Centroamérica y la otra ponente está en México actualmente. Y vamos a mirar el tema de desigualdad de género, que ha sido muy acentuada y resaltada y abordada en estos tiempos. También vamos a hablar de la economía del cuidado, de la carga del trabajo de las mujeres que ha venido aumentándose, de las brechas, de la brecha digital, que hemos visto que en el espacio rural pues ya es un problema que debe ser atendido. El tema de la tenencia de la tierra, que a lo mejor se ha dejado un poco al lado, pero en México hay una variedad de propiedades, hay propiedad privada, social, comunal, ejidal. Entonces implica diversos abordajes. También el tema de la articulación de las mujeres con la economía social. Y no por último me gustaría destacar ser un mundo, pues la ruralidad del norte en el desierto es diferente a la ruralidad del sur, de la selva, ¿no? La diversidad de actividades como económicas, sociales, entre otras, y la diversidad, no por lo último, de las mujeres, porque existen mujeres de diferentes etnias, nuestros territorios en Latinoamérica lo conocemos muy bien, de diferentes generaciones y condiciones sociales. Bueno, ahora me gustaría, con esta breve introducción, dar inicio a la primera ronda de preguntas y vamos a dar inicio primero con la intervención de Marcela Laguna con la pregunta: ¿cuáles son las brechas a las que se enfrentan algunos grupos sociales, sobre todo las mujeres en el ámbito rural? Gracias. Adelante, Marcela. Sea usted bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes a todas y a todos. Yo me siento muy orgullosa, muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esta invitación y por ser parte de alguna manera de este gran proyecto que pretende esta alianza interinstitucional y que, como lo ha mencionado Gabriel y Anjuta, es un proyecto que pretende ser integral, tal como sucede en los procesos sociales, ambientales, económicos y que confluyen en territorios específicos. Entonces, a mí me gusta mucho este tema porque, hablando de lo territorial, creo que el tema de brechas, no solamente de género, pero bueno, vamos a intentar explicar un poco más lo que son las brechas de género, sí pueden contribuir no solamente como una herramienta y como una metodología para medir desigualdades entre grupos sociales o para medir discriminaciones específicas. La medición de las brechas de género como indicadores cuantitativos y cualitativos que nos permiten medir estas desigualdades es también un compromiso. Entonces yo celebro mucho esto por parte de este proyecto, porque el hablar simplemente de brechas de género implica también una disposición para poder afrontar desde la perspectiva territorial también la reducción de estas desigualdades. Eso es por un lado. Y por otro lado, me parece muy importante también que dentro de este concepto de territorio y de brechas, solamente hablar muy brevemente de la importancia de la infraestructura en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cómo la infraestructura, a su vez, entendiendo como un sistema conectado, como una red que también respaldan servicios básicos como la energía, el transporte, el agua, la gestión de residuos, la comunicación digital, constituyen un punto toral, una columna vertebral de la sociedad, ¿no? Y no solamente hablamos de la sociedad moderna, sino también de una nueva ruralidad en donde el papel de la infraestructura es fundamental y debe considerarse también como un sistema de sistemas. Y en este sentido, enmarcar también este proyecto Tren Maya, el cual también se refiere al cumplimiento explícito de ciertos objetivos de desarrollo sostenible, como es el 9, referido a industria, innovación e infraestructura, y particularmente el 6, que tiene que ver con el agua, el saneamiento y la energía asequible y no contaminante. Esto es muy importante verlo desde esta perspectiva en el caso del desarrollo rural o el nuevo desarrollo rural, la infraestructura como un sistema interconectado, que vamos a ver que también hay brechas de género, edad y otras condiciones, y el tema propiamente de brechas de género. Las brechas de género, como sabemos, forman parte de una metodología de análisis de género, pero también de edad y de otras diversidades que nos permiten medir el grado de desigualdad. En este caso, brechas de género se refiere más a hombres y mujeres, y ver cómo en un mismo indicador vamos a tener una distancia y que esta distancia está dada por factores de discriminación, ya sea por cuestión étnica, por cuestión de edad, por cuestión de género y de otras condiciones. Ubicando ya esta parte de las brechas de género como parte de un análisis de género en el desarrollo rural, yo quisiera hablar básicamente de tres grandes tipos de brechas, ¿no? Uno que ya abordé, el tema de la infraestructura, que de acuerdo también a las condiciones de género, sí existe acceso diferenciado y también consecuencias diferenciadas respecto al uso de esta infraestructura, que es, por ejemplo, el agua, la electricidad, los sistemas de saneamiento, los caminos, el transporte, las carreteras, y la infraestructura de conectividad, como son puentes, pasos, y que también permite el acceso a otros servicios. Entonces, las cuestiones de género, los roles de género, la condición de género diferenciada, crea también una brecha en el acceso a este tipo de infraestructura, sin la cual no se accede a una serie de derechos, por ejemplo, los caminos y el transporte. Si en una comunidad rural
las mujeres tienen diferentes roles y funciones y también hay una impronta cultural, van a tener acceso diferenciado a la educación o al trabajo porque no van a tener el mismo acceso a la infraestructura de conectividad, porque también por condiciones de género muchas veces caminos, puentes, carreteras no se piensan en las necesidades de ambos géneros o por edad. Entonces, la infraestructura y las brechas que se enmarcan nos crea también otras brechas en el acceso a otros derechos y entonces ahí es donde vemos la interconexión, ¿no? Entre caminos, transporte seguro, etcétera, te va ampliando otras brechas como es el acceso a la educación. Otro gran grupo de brechas tiene que ver con la economía, en el caso del desarrollo rural, la agricultura, como es los ingresos y el acceso al empleo formal, y que esto también está vinculado a los roles de género, pero también hay algo muy importante que es la alimentación y la nutrición. Sabemos que ya existen nuevas brechas, por ejemplo, en relación a la carga de la malnutrición, que recae más en las mujeres, en el caso, por ejemplo, del sobrepeso y la obesidad, y que esto también está asociado a roles de género y a patrones alimentarios, no es debido a cuestiones biológicas, sino al acceso a uno u otro tipo de alimento. El uso del tiempo, que es algo también que viene a estar relacionado también con el acceso a otros derechos, que decía Ancuta en cuanto a la economía del cuidado, en donde a las mujeres se nos ha asignado solamente por cuestiones biológicas asociado a la reproducción todas las labores del cuidado, al menos en la mayor parte de las sociedades, lo que reduce el tiempo de descanso, el tiempo de recreación, el tiempo de atención a la salud, que es diferente para hombres y mujeres, dado que la gran carga de trabajo no pagado está en manos de las mujeres, por lo menos pues en este país y en la región de América Latina y el Caribe. Esta distribución desigual del tiempo de trabajo que nos lo da la encuesta nacional de uso de tiempo, también está relacionado con el acceso a otros derechos, donde también hay brechas, y uno de estos pues es, por ejemplo, el acceso a la tierra, el acceso a los activos productivos, y así vamos como generando una serie de brechas que están interconectadas, por lo cual las soluciones también tienen que ser en esta perspectiva. El acceso, por ejemplo, a crédito está condicionado a la tenencia de la tierra. En México tenemos un promedio de un 20% de mujeres con derechos agrarios, lo cual también ha ido incrementando en los últimos años. Se habla de una feminización del campo, pero este incremento en el acceso de las mujeres a la tierra no necesariamente repercute con un mayor acceso a políticas públicas o a proyectos de desarrollo, porque están otras brechas como el uso del tiempo, ¿no? La posibilidad de gestionar, la posibilidad de organizarse, etcétera. Y hay otros aspectos también sumamente fundamentales que tienen que ver con el desarrollo rural, que tienen que ver con los aspectos ambientales y también de salud comunitaria, como es la disponibilidad de agua y combustible, que en tanto que las mujeres son las encargadas de los cuidados, del saneamiento ambiental y de la reproducción familiar, pues nos crea también brechas en la disponibilidad y que a su vez se convierten o apuntalan otras brechas, como es el tratamiento de residuos y basura, que también recae en las mujeres, y el acceso a los recursos naturales en situaciones de mayor desforestación, erosión y desertificación. Las mujeres tienen que aumentar sus tiempos para poder acceder a estos recursos por sus roles que están más, sin dejar de hacer los roles productivos, también los reproductivos. Y otra de las brechas que pues yo considero que también es consecuencia de todo lo anterior es la violencia en el ámbito comunitario, en el ámbito familiar y en el ámbito laboral y en todos los ámbitos, porque las mujeres no tienen la misma condición de sujeto de derechos y eso crea una desigualdad en las relaciones de poder, pero que está relacionado con las otras brechas. Sobre eso es lo que puedo comentar y bueno, espero que... Muchísimas gracias, Marcela. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra colega Ileana. Ileana, ¿desea que le lee de vuelta la pregunta?
¿O está bien así? Está bien así, gracias. Perfecto, adelante usted, sea bienvenida. Primero, muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir este espacio de diálogo e intercambio. A mí me gustaría comentarles la experiencia que ha tenido el IICA con la realización de foros regionales y un foro hemisférico con mujeres rurales y con especialistas. Realizamos esta serie de foros precisamente sabiendo que las mujeres rurales ya de por sí enfrentaban una situación de desventaja. Muchos de los factores que ya Marcela colocó de desigualdad, de dificultades, quisimos saber, bueno, ¿qué está pasando con las mujeres en este contexto de pandemia? Que sabemos que ha evidenciado y agudizado las desigualdades estructurales existentes y, bueno, las de género han sido especialmente fuertes precisamente por ese acceso diferenciado a recursos productivos, a la tierra, financiamiento, asistencia técnica, la comercialización, la formación, el empleo formal y de calidad, la posibilidad de la organización y la representación política, social y productiva. En fin, mucho de lo que ya Marcela comentó. Y bueno, nos llamó muchísimo la atención porque en una publicación que realizó el IICA, Luchadoras, que la pueden encontrar en la página, en el sitio del IICA, ya las mujeres nos habían señalado los artículos que están recopilados en ese artículo, en ese libro, perdón. Las autoras nos hablaban de la importancia de la inclusión estadística, de la inclusión digital, de la inclusión financiera, de movilizar la innovación para que las mujeres puedan acceder a esas diferentes posibilidades, la seguridad alimentaria y la consideración de las diversidades. Y en este espacio de los foros, las mujeres nos reafirman nuevamente esas necesidades y nos dicen que efectivamente el contexto de la pandemia ha hecho que esa situación de desigualdad y de brechas existentes entre hombres y mujeres se haya agudizado muchísimo más. Quisiera compartirles rápidamente los principales aspectos que nos comentaron, que son los que más están marcando y dificultando su situación en este contexto. Uno es el impacto que ha tenido la crisis en la seguridad alimentaria. Muchísimos factores entran en juego, la pérdida de empleos, en otros casos la imposibilidad de continuar la producción porque no tienen insumos productivos, el tema de la no movilización en muchas comunidades, eso ha imposibilitado que llevaran sus productos a los mercados. Las mujeres que trabajan en la artesanía, por ejemplo, o en la industria turística, se enfrentaron a una paralización completa del mercado. Algunas nos decían que incluso está el tema del temor que tiene alguna gente por consumir productos que puedan estar contaminados. Entonces, otro factor que agudiza la posibilidad de generar ingresos. Y bueno, una serie de factores que hacen que efectivamente para las mujeres en este contexto de pandemia sea muchísimo más difícil seguir produciendo, seguir contando con recursos que les permitan no solo asegurar la alimentación, sino también, y eso tiene un efecto muy importante en la autonomía económica y consecuentemente política de las mujeres. Uno de los temas que más nos señalaron como de peso es el tema de la violencia. Esta pandemia ha significado para las mujeres la convivencia 24 horas con sus agresores, la imposibilidad de movilizarse para solicitar servicios de apoyo, protección jurídica o policial. Naciones Unidas estima que el aumento de la violencia ha llegado al 30 y hasta el 60% precisamente en este contexto de pandemia. Las mujeres nos dicen que también es el tema de los servicios de salud, que si ya de por sí eran deficientes en las zonas rurales, con esta crisis todavía se han debilitado más y se suma la imposibilidad de muchas de ellas de poder movilizarse. Una preocupación que nos expresan ellas es el tema de la salud sexual y reproductiva. Las mujeres, si no pueden acudir a los centros de salud, muchas de ellas consumen anticonceptivos y bueno, no pueden proveerse de ellos precisamente por las normas de prevención. Y nos dicen también que en muchas comunidades el tema de la falta de recursos incide en que ellas puedan o no
abastecerse con algunos insumos básicos para prevenir contagios. El alcohol en gel, el agua, donde hay muchos hogares que no disponen de ese recurso, y algunas nos dicen, las mujeres cuando se hace repartición de agua tienen el dilema de pensar, bueno, ¿preparo alimentos o nos lavamos las manos? Entonces, todas estas situaciones hacen que ya la situación desventajosa de las mujeres, que era desventajosa, pues todavía lo sea muchísimo más. Marcela ya hablaba del tema de la sobrecarga de trabajo. El tema de la economía del cuidado es fundamental en este momento, tiene que ser colocado en esos términos. Tenemos que aprender a hablar de la economía del cuidado y que estas actividades que las mujeres realizan tienen un valor monetario, y también hacer las estimaciones, como lo hizo el caso de Colombia, que cuantificó que si la economía del cuidado realmente tuviera esa cuantificación, equivaldría a un 20% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, en este contexto de pandemia, el tema de la economía del cuidado se ha convertido en una carga realmente muy, muy fuerte para las mujeres, y bueno, espero más adelante poder hablar de las propuestas que ellas mismas hacen y que desde el ICA también hacemos para atender estos temas, pero esa es una realidad que se ha agudizado en este contexto. Otro tema que nos dicen es que en este contexto se ha agudizado la invisibilidad de la participación productiva de las mujeres, que ya de por sí las mujeres rurales, muchas de ellas son vistas como ayudantas, como mano de obra complementaria, pero no son vistas en su generalidad, y muchas veces las instituciones reproducen ese estereotipo de ver la agricultura como un ámbito especialmente masculino, y el tema de no poder contar con información estadística o información cuantitativa y cualitativa. También la información cualitativa es fundamental. Este proceso que tuvimos con mujeres de todas las Américas lo demuestra. Hay que también recoger ese tipo de información. Esa ausencia de información impide que las políticas reconozcan que el mundo rural está compuesto por esa diversidad de actores, no solo las mujeres. Tenemos que hablar también de la población joven, de la población indígena, pueblos originarios. Hay una gran diversidad de actores que, si no hacemos ese reconocimiento de quiénes son, dónde están, qué hacen, qué producen, cómo producen, los flujos migratorios, que ese es un tema especialmente álgido para las mujeres en México por producto de la pandemia, difícilmente vamos a poder atender de manera adecuada por medio de las políticas y por medio de un desarrollo territorial adecuado las necesidades y demandas de estos diferentes grupos. Las mujeres nos dicen también que este contexto ha puesto al descubierto y así al rojo vivo justamente las brechas digitales que existen entre lo rural y lo urbano, pero también las brechas que existen entre mujeres y hombres, ¿verdad? Si sabemos que hay una brecha, que hay una menor cobertura de la conectividad, por ejemplo, en las zonas rurales, pues a eso le sumamos la brecha de que las mujeres tienen menos acceso, por ejemplo, a la telefonía celular. Aprovecho para comentarles muy rápidamente, porque también pueden acceder a ellos en las páginas del ICA. Un estudio que se hizo con la Universidad de Oxford, el BID y el FIDA, sobre el acceso de las mujeres a la telefonía celular y cómo efectivamente las mujeres rurales son las últimas en la fila, ¿verdad? Están primero los hombres urbanos, los hombres rurales, luego las mujeres urbanas y por último las mujeres rurales. Entonces, esa brecha realmente se ha sentido con mayor fuerza en este contexto en que la digitalización ha sido la ventana para poder comunicarnos, para continuar trabajando, para acceder a información, y esa barrera pues realmente está afectando muchísimo a algunas de las mujeres. Otras nos dicen que gracias justamente, por ejemplo, al acceso a la telefonía celular, han podido establecer servicios de mercado, de entrega a sus clientelas tradicionales. Entonces, realmente este es un tema que cobra muchísima importancia en este contexto. Si no tenemos la posibilidad de conectarnos, pues realmente estamos aisladas del mundo, de la información, de las decisiones y de todo lo que esté pasando. Y tal vez para terminar esta parte, otro de los temas en los que nos insistían es justamente cómo todos estos factores inciden en la pérdida de la autonomía económica de las mujeres. Y eso, como les decía antes, pues no solo impacta a las
seguridad alimentaria suya y de sus familias y comunidades, sino también sus condiciones de vida. Y a esto tenemos que sumarle además todas las interseccionalidades que ya comentaba Marcela. No es la misma realidad la que enfrenta una mujer rural blanca que una mujer indígena, que una mujer negra, que una mujer joven. El tema de las mujeres jóvenes fue también colocado de manera muy importante, precisamente porque al no poder reconocer esa diversidad de actores, perdemos también la visión de que la población joven, tanto hombres como mujeres, tienen necesidades y no están siendo atendidas porque tenemos una visión de la agricultura masculina desarrollada por hombres, que en algunos casos pues hay mujeres productoras, pero nos cuesta mucho reconocer a la juventud no como la generación de relevo, sino como otro grupo importante que está participando del desarrollo rural. Y ese es un tema que yo creo que también hay que ponerlo con negrita y subrayado. Tenemos que ver también a las juventudes como un actor importantísimo en este tema de poder reducir las brechas de género y las brechas que tienen que ver también con la discriminación por edad. Me quedo por ahora aquí y espero entonces en la próxima ronda poder ampliar un poquito más la información. Gracias, Ileana. Sí, va a haber más tiempo. Gracias, Marcela, también por las aportaciones. Y tomando como base también el reconocimiento de estas brechas que nos comparten, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede incorporar la perspectiva de género para el desarrollo territorial en contextos específicos? Como por ejemplo, en la península de Yucatán, o bien el casos internacionales que ustedes hayan tenido. Empezamos con Ileana. Gracias. Bueno, si vemos el desarrollo territorial como este proceso de transformación que involucra la toma de decisiones colectiva, que habla de promover la participación, el diálogo, los consensos, promover el empoderamiento local, que el rumbo del territorio tiene que ser definido por sus habitantes. Estamos hablando de realizar ajustes en instituciones y organizaciones, el tema de la descentralización, como ya lo comentaba. Pues realmente, si no vemos todos estos elementos desde una perspectiva inclusiva, difícilmente vamos a poder hablar de un desarrollo territorial que sea eficiente y que realmente logre los resultados a largo plazo que se quieren. Si el desarrollo territorial busca precisamente esa transformación a partir de una participación colectiva, de reconocer las heterogeneidades, si no colocamos el ente de género, no vamos a ser capaces de reconocer que hay intereses y demandas y recursos que acceden de manera desigual los hombres y las mujeres. Yo creo que uno de los aspectos claves del desarrollo territorial precisamente es la equidad y no la podemos alcanzar sin ese reconocimiento que nos permite el enfoque de género. No conozco la experiencia de la península de Yucatán, así que confío que Marcela va a poder brindar más elementos al respecto, pero sí un tema que estamos promoviendo desde el IICA es que efectivamente esa construcción de la nueva ruralidad que parte de esa visión del territorio tiene que ser construida desde una visión inclusiva. Y esa visión inclusiva no tiene que ver solo con que hay una diversidad de actores y pensar siempre con esa visión, como les decía, de la agricultura, de la ruralidad como un mundo masculino. Entonces, efectivamente, integrar la perspectiva de género tiene que ver con hacer esa primera lectura de qué es lo que pasa en ese territorio, quiénes actúan en ese territorio, qué acceso a recursos tienen hombres y mujeres, quiénes toman decisiones, cuáles son los espacios de participación existentes, cómo podemos promover efectivamente que haya una mayor participación de esos actores diversos en los espacios de toma de decisión. Creo que el primer ejercicio para lograr incorporar la perspectiva de género es hacer esa lectura de qué es lo que está pasando en ese territorio. Si no hacemos ese primer ejercicio,
y difícilmente vamos a poder ver si estamos reproduciendo condiciones de desigualdad, que yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales que nos permite el análisis de género, y es justamente eso, ver qué está pasando en la realidad y si estamos reproduciendo o si estamos transformando las relaciones de desigualdad que existen, en este caso entre géneros. Entonces creo que significa también un compromiso por parte de las instituciones y organizaciones, tomar realmente esa decisión de decir, queremos abordar las desigualdades que se dan en los territorios y estamos claras y claros en que efectivamente eso requiere revisar cuál es la participación y sobre todo el acceso a los beneficios que se están generando por parte de hombres y mujeres. Entonces creo que esa lectura de qué pasa con hombres y con mujeres, cómo podemos mejorar el acceso de las mujeres a la participación productiva, a la generación de ingresos, a la toma de decisiones, pero también cómo podemos ir transformando la visión de los hombres de que la nueva ruralidad es una nueva ruralidad construida por hombres y por mujeres, adultos y jóvenes, de la tercera edad también, de diferentes etnias, de diferentes procedencias geográficas, con diferentes formaciones, diferentes credos, y eso pasa por una decisión institucional y organizativa de efectivamente hacer un alto, ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorarlo para que los hombres y las mujeres efectivamente tengan acceso no solo a los recursos, sino a los beneficios. Creo que sin eso difícilmente vamos a lograr que los procesos de desarrollo territorial realmente logren ser inclusivos y logren transformar la vida de los hombres y de las mujeres. Muchas gracias, Iliana. Ahora le damos el turno a Marcela. Muchas gracias. La pregunta es cómo incorporar la estrategia o cuestión. Sí, la repito. ¿Cómo se puede incorporar la perspectiva de género para el desarrollo territorial en contextos específicos? Y yo preguntaba acerca de ejemplos en el caso de la península de Yucatán u otros casos en los que hayan trabajado con anterioridad. Bueno, sería interesante compartirles el concepto que se ha manejado ya desde la década de los 70, 80 sobre el concepto de lo que es la transversalización de esta perspectiva de género y que es el incorporar en cada una de las etapas de cualquier proyecto, política, legislación, incorporar cómo esta política o este proyecto o esta ley o cualquier acción planificada va a afectar de manera diferenciada a mujeres y a hombres. También tenemos la perspectiva de infancia, la perspectiva de juventudes, que también cualquier acción se tiene que evaluar de manera anticipada cómo va a afectar la vida de las personas de acuerdo a su condición. Y entonces, si esa aproximación de lo que es el principio de la transversalidad de género, que es evaluar las implicaciones, también está la otra parte que ha explicado muy bien Iliana, es tomar en cuenta lo que la gente quiere, cuáles son sus necesidades de acuerdo a ese contexto. Entonces, este es un principio de cualquier estrategia que busca incorporar esta perspectiva de género. ¿Cuál es la meta? Porque aquí yo creo que sería importante aclarar dos conceptos, el concepto de equidad y el concepto de igualdad. El enfoque de género nos dice que la meta es la igualdad y la equidad es un camino, ¿no? Es un camino, pero que no debemos de perder que lo que queremos es llegar a la igualdad. Y básicamente, pues la igualdad de oportunidades, no a la igualdad como que es mismidad, ¿no? De que pensemos, sintamos o actuemos igual, sino es la igualdad de oportunidades y de derechos, que también se le conoce como igualdad sustantiva. Entonces, tomando en cuenta este marco conceptual de lo que es la transversalización, ¿cómo la podemos aplicar en cualquier estrategia de desarrollo o en el análisis de la ley o de un proyecto? La perspectiva de género también ha desarrollado una serie de metodologías y propuestas para hacer de esto una realidad, ¿no? Y sobre esto pues se ha ido aprendiendo ensayo y error, hay muchas propuestas, hay muchas metodologías
que también atraviesan pues varios marcos conceptuales, ¿no? Que va desde el enfoque de mujeres en el desarrollo hasta el enfoque de género en el desarrollo o enfoque de empoderamiento, donde lo que se busca son transformar las relaciones de género que en este momento, pues digamos que no hay un equilibrio de poder, ¿no? Entonces, por eso la propuesta de género sí es un poco transgresora, por eso como que mueve a veces muchas emociones, pensamientos y sentimientos, porque nos toca a todos y a todas, hombres y mujeres, tenemos una identidad de género. Entonces, es una categoría relacional. Entonces, como ya para ponerlo en práctica, a mí me gustaría referirme un poco a cómo se ha ido aplicando en el proyecto Tren Maya, que ha sido también a base de innovaciones, de diálogo y de consensos, sobre todo con las áreas de vinculación social, ambiental y en alguna parte también con los temas jurídicos, en donde sí a partir de un análisis con base en indicadores de la región, pues se ha logrado establecer estrategias. Por ejemplo, en la consulta indígena, creo que un gran avance que se ha tenido es que las demandas están desagregadas por género. Y a mí eso sí me parece como algo muy relevante de mencionar, que podemos identificar en base a los discursos y en base a la lectura de estas propuestas, primero un dato cuantitativo, cuántas mujeres, cuántos hombres, autoridades, no autoridades, que vimos que sí había una minoría por las condiciones de la península en cuanto a tenencia de tierra y autoridades, pero que al menos eso se pudo medir, eso se pudo evaluar y que se están buscando estrategias, digamos, que tienen que ver con la participación en este eje que es la participación social. Se ha buscado como medidas afirmativas para poder corregir estas desigualdades que vimos que existían, ¿no? Entonces, uno, cuantificar e identificar quién es cómo, y también se está haciendo el esfuerzo por edad, cuáles son las demandas de las mujeres en relación a los hombres, son las mismas, son diferentes, tienen que ver con su condición de género, sus roles. Y lo otro es también el que de aquí ha surgido una propuesta de capacitación en liderazgo y empoderamiento para las mujeres, derivado de la necesidad de fortalecer esta visión de género, pero desde las propias mujeres, que el trabajo del ICA que nos platica Ileana nos viene a mostrar que sí es necesario fortalecer estas instancias a través de fortalecer habilidades, y entonces eso es una forma, a lo mejor, que nos sienta un precedente para poder hacer otras e ir fortaleciendo la estrategia en el desarrollo territorial. Pero también ha habido otras estrategias, ejemplos concretos. Por ejemplo, en el caso de la manifestación de impacto ambiental se lograron incorporar indicadores como uso de tiempo, acceso diferenciado a recursos y beneficios en el acceso y control de recursos naturales, y también en relación a la movilidad diferenciada y a la percepción de la violencia de género. Esto es muy importante porque esto nos va a permitir generar que las medidas de mitigación incorporemos medidas específicas relativas a género y muy específicamente con el acceso a recursos y la movilidad. Ese es otro ejemplo de cómo podemos incorporar, porque va a ser sumamente importante el que se puedan desarrollar estas estrategias, considerando que también el proceso mismo de construcción de cualquier tipo de obra de infraestructura tiene afectaciones, y tiene afectaciones diferenciadas, considerando la edad, el uso del tiempo. O sea, no es lo mismo que las mujeres ya no puedan pasar para ir a hacer cierto tipo de actividades, tienen múltiples viajes, tienen generalmente son las que andan a pie, son las que utilizan más el transporte público. O sea, hay patrones de movilidad específicos, y entonces esto es algo que tenemos que saber para poder hacer este ejercicio de visualización de la obra en su conjunto en relación a puentes, caminos peatonales que faciliten el acceso a la movilidad,
y por lo tanto el acceso a otros derechos y que ayuden a reducir estas brechas en el acceso al espacio público, que también está diferenciado por edad y por condición de movilidad, en el caso de adultos mayores y personas con movilidad limitada. Esto se está trabajando ya también a nivel de los proyectos ejecutivos para el diseño de algunas de las obras sociales que va a traer el tren. Y entonces me parece también otra forma de estar incorporando esta perspectiva de género. Se están haciendo apreciaciones, no son en este momento diagnósticos, pero sí de movilidad regional para poder establecer estas pautas para el diseño de las infraestructuras, considerando las diferencias por género, por edad y por condición de movilidad, que, de tal manera que permita mujeres, niñas, niños, adultos mayores, este derecho a libre tránsito. Esos son algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, el proyecto, si aplica un análisis de género, de edad e interseccional, sí puede contribuir a mejorar, por ejemplo, otros factores de desarrollo, como es la seguridad alimentaria, y que tendría que ver, por ejemplo, un camino con el acceso a los alimentos, no solo para la comunidad, sino para quienes dependemos de la producción rural. Sabemos que, por ejemplo, en México se desperdicia cerca del 35% de los alimentos, mientras que más de 20 millones de personas no tienen acceso a una alimentación saludable, ¿no? Entonces, el acceso a la conectividad y a los servicios de conectividad en zonas rurales visto desde esta visión integral, en donde en la región, por ejemplo, de la península Chiapas y Tabasco se producen desde chile, frijol, maíz, sandía, sorgo, calabaza, chivo, o sea, todos estos alimentos, chile verde, cacao, en algunos casos más para Chiapas, café, tomate verde, o sea, toda esta diversidad alimentaria que existe, la conectividad de los caminos va a permitir reducir la pérdida no tanto ese desperdicio, pero sí pérdida de cosechas y de alimentos, por lo que el proyecto tiene un potencial grande de contribuir a través de mejorar caminos y conectividad, los caminos saca cosechas, la comercialización, se reduce la pérdida de alimentos, se mejora la disponibilidad e inocuidad de los alimentos para quienes no los producimos y se puede contribuir a la seguridad alimentaria en esa región, pero también para todo el país, porque nosotros, zonas urbanas, dependemos de la producción rural, pero no solo de la producción, de la posibilidad de que estos productos puedan salir, y en es un proyecto como el Tren Maya, pues tiene un enorme potencial. Y así pudiéramos señalar muchos ejemplos concretos de cómo se puede, a través de este enfoque interseccional de género en cada uno de los temas, participación y consulta indígena, conectividad que se relaciona con la diversidad alimentaria y la seguridad alimentaria, pero también en aspectos, por ejemplo, con la salud y con la misma seguridad de las personas. En el caso de la península se ha detectado, por ejemplo, casos de obesidad muy altos, en donde sí se ve casi duplican las mujeres, y entonces esto puede ayudar mucho a mejorar todo lo que tiene que ver con la salud, el acceso a educación y otros servicios, y esto es aplicar enfoque de género, enfoque interseccional y enfoque de desarrollo rural. Son algunos de los ejemplos que yo pudiera poner. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Ileana. El tema es muy amplio, es muy diverso, da para mucha discusión, y nos damos cuenta como el tema de género y concretamente el rol que desempeñan las mujeres en la mejora de las condiciones socioeconómicas y las políticas es sumamente importante. Y es cierto que la realidad de la mujer es diferente dependiendo del lugar geográfico en donde se encuentre ubicada, como bien lo decían ustedes. Por lo que es muy importante sensibilizar acerca de la importancia
del abordaje diferenciado de varios temas como las que ustedes han puesto hasta ahora sobre la mesa, la medición con indicadores tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, la democracia, ¿no? En el territorio, ese conjunto de relaciones en donde el interés propio se deja en el segundo rural y resalta el interés y el bien común. El ejercer la ciudadanía, ¿verdad? Que es un gran tema, la gobernanza multinivel, que es responsable de la tenencia de la tierra para lograr la seguridad alimentaria, y ahí intervienen también los temas, como bien lo decían nuestras ponentes, de circuitos cortos de comercialización, hablando de estrategias, hablando de conectividad, de infraestructura. Y bueno, sin más, voy a dar curso a la tercera ronda, que es, vamos a invitar primero a Marcela y posteriormente a Ileana. La pregunta es, ¿cuál es el rol de la mujer en la creación de un modelo económico, social y solidario? Adelante, Marcela. Bueno, si lo ven, bueno, es que es como desde muchas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva de la producción agropecuaria, que son aspectos que pues yo he trabajado bastante, sí podemos identificar que las mujeres tienen un rol fundamental en la agricultura, en el desarrollo rural, a través de la provisión, elaboración, conservación y transformación de alimentos y de una gran diversidad de plantas, que son, digamos que ellas son la salvaguarda viviente de semillas criollas, de prácticas mucho más respetables y amigables con la naturaleza, porque se pone en el centro la alimentación y no tanto solamente la comercialización. Y en ese sentido es el reconocimiento pleno del papel de las mujeres en la producción agropecuaria y en el desarrollo rural, que hasta donde se medía a través del CIAP hace 2 años era aproximadamente el 30% de los alimentos en México que eran producidos en la pequeña agricultura y particularmente en las mujeres. Entonces, acercar los recursos para que estas mujeres productoras, ya sea en parcela o traspatio, tengan la posibilidad de fortalecer este papel. Otro de los papeles, como bien decía ya Ileana, es todo lo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Pero ¿quién cuida a quien cuida, no? O sea, eso es como algo sumamente doloroso, que sean las mujeres y las niñas las encargadas del cuidado, pero que sin que ellas o a ellas les provean servicios de cuidado específicos, por lo cual pues presentan en muchas situaciones condiciones de salud, de morbilidad diferenciadas por recargas de trabajo, que sí están muy asociadas a los roles de cuidado, pero que ellas no cuentan con protección social, con prácticamente ningún tipo de servicio de cuidado, que ya es escaso en las localidades, pero que para las mujeres con todas las brechas es menor y que se han dado en el contexto COVID. Por el incremento de los cuidados a enfermos, a los niños y las niñas para las escuelas, y con esto se ha incrementado tremendamente las cargas de trabajo. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer? ¿Qué estrategias necesitaríamos ahí promover desde el punto de vista de desarrollo rural enfocado a proyectos? Algo por lo cual hemos trabajado mucho, bueno, en mi caso desde la profesión de la agronomía, han sido las tecnologías reductoras de tiempo. Porque, por ejemplo, para el caso de los hombres se utilizan cosechadoras mecánicas, pero para las mujeres todo es a mano. O para hacer las labores culturales, las herramientas no están usadas. Como decía Ileana, la agricultura es de los hombres y no están pensadas tecnologías apropiadas desde el punto de vista de las mujeres y de las características y de las labores que desarrollan, porque ciertamente sí hay una división sexual del trabajo
en algunos casos, y esos son limitantes en la producción, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de laboreo de la tierra, las mujeres casi no lo practican, pero sí labores cosecha y post cosecha. Entonces, investigar cuál es el rol de las mujeres en estas áreas, fortalecerlas, y eso va a redundar en un incremento de la producción, tanto para la familia como para la sociedad en general. Otra forma, creo, es lo que ya se mencionaba. ¿Cuáles son las agendas de género en la construcción de un proyecto, pero desde las mujeres? Fortaleciendo la consulta con ellas y la participación. Y seguramente eso va a ser muy enriquecedor en el caso del proyecto en la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco del Tren. Creo que el conocer qué es lo que hacen, cómo lo hacen y cómo se puede fortalecer desde ellas mismas sí va a ayudar mucho a fortalecer su participación en la opinión y en la decisión de los proyectos. Recientemente tuvimos la oportunidad de conocer una comunidad en Campeche y ciertamente ahí conocimos a una mujer en la comunidad de Pomuch, donde ella hace muchas de las actividades del vivero, ¿no? De producción de cedro, de caoba y de otras especies forestales. Entonces, cuando ya se reconstruye con ellas la actividad y que también hay contratación de mano de obra local, por ejemplo, las tecnologías no están pensadas desde esta visión, lo hacen agachadas, llenan las bolsas de tierra con las manos, no están cómodas, no hay sombreado. Entonces, las soluciones técnicas pueden ser muy sencillas cuando se hacen en consulta con ellas, tecnologías reductoras de tiempo, que también es algo que debe de estar asociado a lo productivo, pero también a lo reproductivo, porque las mujeres, por el uso del tiempo, sus jornadas de trabajo son muy elevadas, y por qué no en un proyecto productivo se considera, por ejemplo, un refrigerador para que los alimentos no tenga que cocinar todos los días, o algunos otros implementos que se consideran del hogar, pero que para las mujeres depende su jornada de trabajo. Entonces, considerar que en las reglas de operación y en las normativas se consideren elementos de cuidado, de reducción de uso de tiempo, y que venga acompañado con capacitación técnica, pero también capacitación en liderazgo, porque las mujeres, si bien saben lo que quieren, muchas veces encuentran obstáculos para expresarlo, porque históricamente son los hombres los que toman las decisiones en la comunidad. Entonces, este empoderamiento, que no es personal, sino grupal, también ayudaría a un mayor involucramiento. Y otro aspecto, en el caso de un proyecto como el Tren Maya, que fortalezca a las mujeres, es que se supervisen las normas y la responsabilidad social de las empresas adjudicatarias en términos de cuidado ambiental comunitario, de licencia social comunitaria, cero tolerancia al acoso sexual y a la violencia, problemas, prevención de alcoholismo y demás, y que entonces los impactos de un megaproyecto de este tipo desde la perspectiva de género puedan reducirse, ya que las mujeres enfrentan mayor vulnerabilidad a este efecto de mano de obra, que sin duda va a dar empleo a muchísima gente, pero que también tiene otros efectos. Y finalmente creo que sí es importante atender los temas de sobrepeso y obesidad, que afectan más a las mujeres, así como la falta de algunos micronutrientes con temas alimentarios, y el fortalecimiento de cadenas productivas en manos de las mujeres. Ya no necesitamos irles a decir, miren, hay esta gama de proyectos, es más bien desde lo que ustedes hacen, qué es lo que se necesita, y fortalecer su actividad. Tuve oportunidad de estar también con la abeja melipona, que me sorprendió y me encantó, y ya quisiera tener un panal, pero bueno, creo que acá no se puede dar porque es endémica, pero es un potencial enorme. Es un alimento que tiene muchas propiedades y se puede hacer en espacios pequeños. Entonces, esta actividad productiva, creo que su fortalecimiento y va aparejado de reforestación, cuidado de las especies, evitar el uso de agroquímicos. O sea,
creo que sí las estrategias pueden diversificarse, ampliarse y multiplicarse desde la perspectiva de las mujeres, lo cual a mí me parece que el proyecto nos puede dar toda esta gama de incidir en un desarrollo rural sostenible, sustentable, participativo, pues con todas estas herramientas que ustedes están dando en este proyecto integral, ¿no? Muchísimas gracias, Marcela. Le vamos a invitar a Ileana. ¿Desea que le lee de vuelta la pregunta? No, está bien, gracias. Nomás un breve aviso que me están diciendo de los colegas de la organización que estamos un poquito sobre el tiempo para que ajusten un poco el tiempo de respuesta. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias, Ankuta. Sí, bueno, esta es una pregunta muy interesante, el rol que desempeña la mujer en la creación de un modelo económico, social y solidario. Y es importantísimo porque justamente la dinámica laboral, productiva, social de las mujeres tiene elementos muy distintivos en relación con los hombres. Y de hecho esto nos lo reafirmaron las mujeres, las mujeres de todas las Américas en estos foros. De hecho, en las propuestas que ellas hacen, que les invito para que próximamente nos sigan en la presentación del documento que elaboramos a partir de estos foros, una de las recomendaciones que ellas hacen es impulsar la asociatividad, la conformación de redes de mujeres y la resiliencia. Precisamente porque el tema de la asociatividad, y lo decía ahora muy acertadamente Marcela, no es el empoderamiento de la mujer sola, es el empoderamiento colectivo, es el liderazgo también colectivo que las mujeres somos capaces de ejercer y que en el caso de las mujeres rurales, por los estereotipos, por la cultura tradicional, pues siempre se han visto relegadas a tomar pues un rol más sumiso y acatar las decisiones que usualmente toman los hombres. Y en las organizaciones también se replica eso, ¿verdad? Las mujeres tienen más el rol de secretarias, de encargadas de la alimentación o que organizan las actividades sociales, pero difícilmente están en la parte sustantiva de toma de decisiones. Y entonces ellas nos dicen que la asociatividad realmente ha sido fundamental, sobre todo en este contexto. Las mujeres que están organizadas han sido capaces no solo de atender, por ejemplo, de manera colectiva el cuidado de los hijos e hijas, sino también brindar un primer nivel de contención y atención en situaciones de violencia. Pero también nos dice que esa asociatividad les ha permitido potenciar sus habilidades y esto es muy importante porque cuando hablamos de potenciar las habilidades de las mujeres no estamos hablando solo de las habilidades duras, de las capacidades técnicas que hayan desarrollado, sino también cómo las habilidades blandas desarrolladas en el contexto y muy ligadas a las actividades socialmente asignadas como femeninas les ha permitido a las mujeres desarrollar una serie de habilidades que son fundamentales para su rol productivo y organizativo. Las mujeres saben organizar presupuestos, saben utilizar los recursos al máximo y en este contexto esas habilidades han sido fundamentales para ellas. Nos dicen también que gracias a esa asociatividad los niveles de solidaridad y sororidad han aumentado muchísimo y que gracias a esas posibilidades han podido surtir de alimentación no solo a sus familias sino también a sus comunidades. Eso es algo importantísimo, o sea, las mujeres, y también nos lo decían, en contextos de crisis son las mujeres quienes llevan en sus espaldas la situación y son las que tienen que buscar las salidas y lo están haciendo en esta crisis también. Yo creo que es que no tenemos que olvidar este contexto en el que estamos porque ha marcado una diferencia fundamental en el mundo que conocíamos y para las mujeres rurales muchísimo más. Y yo creo que ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Tenemos que saber qué está pasando en este contexto y cómo realmente podemos atender de la mejor manera y de la manera más eficiente las necesidades que tienen las mujeres. Pero también hay un tema importante que yo quisiera plantearlo y es que las mujeres también tienen y nos lo han reafirmado, están muy comprometidas con la agroecología, con toda la producción amigable con el ambiente. Tienen un compromiso con la conservación de semillas autóctonas, con las prácticas productivas ancestrales y realmente esos son elementos que tenemos que potenciar y yo creo que la iniciativa del Tren Maya pues apuesta también a potenciar toda esa riqueza cultural que tiene
tiene México y que tienen las regiones que van a ser beneficiadas por este proyecto, y mucho de eso está en manos de mujeres. Entonces es importante también colocar la mirada sobre cómo podemos apoyar también esa contribución cultural que realizan las mujeres. Y hay un aspecto también que me gustaría mencionar, porque desde el IICA estamos potenciando mucho la digitalización de la agricultura, y a veces pensamos que toda la parte que tiene que ver con la agroecología, con una producción más amigable con el ambiente, encadenamientos productivos amigables, que esto no necesariamente se logra articular con una agricultura digitalizada. Sin embargo, la apuesta es que sí se puede precisamente, pero para lograrlo tenemos que también colocar la mirada en las mujeres. Toda esa riqueza de las potencialidades y las destrezas que las mujeres han ido desarrollando y que se han potenciado en este contexto, a pesar de las limitaciones tan fuertes, las han retado a reinventarse en muchos casos. Todo eso tiene que ser colocado como parte de las prioridades. Y no quisiera parar, sé que estamos con un poquito de limitación ya de tiempo, pero me parece importantísimo, y es que no coloquemos solo la mirada en las mujeres, porque estamos hablando de cómo incorporar el enfoque de género en el desarrollo territorial. Y eso significa también que tenemos que trabajar con los hombres y tenemos que trabajar con las organizaciones masculinas o de participación mayoritariamente masculina, porque ahí también tenemos que empezar a hacer cambios. Los cambios culturales no los podemos hacer solo las mujeres, los cambios políticos no los podemos hacer solo las mujeres, sino que tenemos que construirlos de manera colectiva, hombres y mujeres, adultos, jóvenes, con todas las diversidades que ya hemos señalado. Yo creo que ese es un elemento también fundamental. Y quisiera referirme a un aspecto importantísimo. En esta publicación Luchadoras que les comentamos, hay un artículo de una líder campesina brasileña, Rita Teixeira, que ella presenta un instrumento que han estado utilizando mujeres en el noroeste de Brasil, que le llaman cadernetas agroecológicas. Es un cuaderno donde las mujeres registran en diferentes columnas lo que producen, qué de eso es cuánto vale eso, qué de eso destinan para el autoconsumo, qué de eso donan o cambian, y qué de eso va al mercado. El uso de ese instrumento le ha permitido a las mujeres unos niveles de empoderamiento impresionantes, y hay videos, pueden buscarlos en YouTube, donde narran su experiencia. Esa visualización por parte de las propias mujeres de su aporte productivo y económico a sus familias y comunidades ha significado un cambio completo en cómo se asumen ellas mismas, cómo se asumen frente a sus parejas, con sus familias, con las organizaciones locales. Y yo creo que utilizar este tipo de recursos o promover que las organizaciones los utilicen pueden tener también un efecto, tienen, por supuesto, un efecto importantísimo en los hombres, porque ese es el tipo de información que nos falta para que también los hombres reconozcan y valoran, no solo los hombres, las organizaciones e incluso las instituciones, que puedan reconocer la dimensión y la importancia que tiene la participación de las mujeres. Entonces, yo creo que tenemos que hacer también esos esfuerzos por empezar a cuantificar y también reconocer, ya lo reiteraba ahora Marcela, quién hace qué y cómo lo hace, que es parte de aplicar un análisis de género. El IICA recientemente formuló una segunda fase para un proyecto que se está presentando para solicitar recursos de cooperación internacional, justamente para apoyar a las mujeres en la industria ovina. Y esto no es porque el IICA de pronto se le ocurrió, sino porque gracias a otro proyecto que desarrolló, se dio cuenta que eran las mujeres las que fundamentalmente se encargaban del ganado ovino. Entonces, ese reconocimiento pues ha llevado a formular un proyecto específico, pero muchas veces no tenemos las oportunidades de reconocer si las mujeres se encargan del riego o no, si la difusión de una tecnología que reduzca el tiempo, como decía ahora Marcela, tiene que ser dirigida a las mujeres porque son ellas las encargadas del riego, o si ellas cosechan, qué es lo que ellas hacen y cómo podemos apoyarlas. Entonces, yo creo que efectivamente pensar en esas capacidades que tienen las mujeres para un modelo económico, social y solidario tienen que pasar por una apuesta de las organizaciones y las instituciones a apoyarles, a fortalecer su liderazgo y su empoderamiento, pero también hacer un trabajo con los hombres y con las organizaciones e instituciones que nos haga ver
que también los hombres tienen que hacer cambios, que no se trata de ganancias y pérdidas, sino que se trata de hacer las cosas de una manera diferente, y yo creo que ahí es un elemento importantísimo. Estamos construyendo una nueva agricultura, una nueva ruralidad, estamos construyendo un nuevo desarrollo, y ojalá este contexto de pandemia pues nos permita hacerlo estableciendo relaciones diferentes entre hombres y mujeres y promoviendo lo que nos decía Marcela, la equidad para llegar luego a la igualdad y a esa igualdad sustantiva. Me quedo aquí por ahora. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias, Marcela, por sus aportaciones. Y bueno, yo coincido con Anku que realmente este tema nos da para mucho diálogo extenso, sin embargo ya estamos sobre el tiempo. Y para cerrar con esta sesión de preguntas y respuestas, nos vamos con la última ronda. Y hemos hablado de brechas en el ámbito rural, hemos hablado acerca de la perspectiva de género en el desarrollo territorial y por último el rol de la mujer en la economía social y solidaria. La última pregunta sería muy concreta y muy específica en relación a, ¿podrían compartirnos casos de éxito que muestren la relación entre la economía social con perspectiva de género como impulsora del desarrollo territorial? Y si ustedes tienen algunas experiencias o lecciones aprendidas que nos pudieran compartir. Muchas gracias. Empezamos con Ileana. Gracias, Pamela. Yo quisiera referirme más que experiencias concretas a la importancia justamente de que pensemos las relaciones y el impulso del desarrollo territorial desde otro espacio. Yo creo que efectivamente, si hablamos del desarrollo territorial, tenemos que pensar en justamente qué tipo de relaciones o qué tipo de transformaciones más bien estamos promoviendo. Y justamente no podemos realizar esas transformaciones que queremos, promover un mayor desarrollo, si estamos manteniendo y reproduciendo desigualdades y discriminaciones de género. Creo que ya lo comentamos antes, esto es parte también del análisis de género, hacer ese ejercicio de ver qué impacto tienen las acciones que estamos impulsando. Ahora que comentaban en relación con la iniciativa del Tren Maya, desde el inicio este tipo de iniciativas tiene que estar pensado en si está realmente reafirmando desigualdades, reproduciéndolas o no. En algún momento conversamos acá sobre una iniciativa también de cómo introducir el enfoque de género desde las mismas, los términos de referencia o carteles, no sé cómo le llaman en México, para las licitaciones públicas que salen para el desarrollo de obras. Desde ahí tenemos que pensar en una manera distinta de promover la participación de hombres y mujeres. Algo muy, muy puntual. Por ejemplo, que la empresa que va a ser contratada para desarrollar la obra tiene que incorporar una cuota mínima de mujeres técnicas, por ejemplo, que en la parte de personas, de personal inspector, pues que tienen un cargo más alto, que igual tiene que haber una cuota mínima de participación de mujeres. Es decir, que desde el momento en que concebimos el desarrollo de una obra, ya desde ahí tenemos que empezar a promover una mayor participación de las mujeres en áreas en las que tradicionalmente ellas no están. Yo creo que desde ahí empiezan los cambios. Y si pensamos en qué repercusiones van a tener las obras, como lo planteaba ahora, me gustó mucho escuchar a Marcela y le agradezco toda la información que compartió de ese ejercicio que hacen de hacer un análisis del tema de la movilidad y cómo facilitar la movilidad puede llevar al ejercicio de otros derechos. Creo que eso es un tema muy, muy acertado. Tenemos realmente que hacer ese análisis de qué beneficios a qué beneficios acceden hombres y mujeres. De lo contrario, plantearnos impulsar la economía social y el desarrollo territorial va a ser siempre insuficiente. Si no hacemos ese ejercicio de reconocer cuáles son las desigualdades que existen y sobre todo cómo trabajarlas. Recuerdo que en la década de los 90 los ministerios de Agricultura, los institutos de desarrollo rural salieron todos a la calle a hacer diagnósticos de género. Entonces sabíamos qué hacían las mujeres y qué hacían los hombres, cuánto tiempo dedicaban las mujeres a la producción, a las tareas del hogar, etcétera. Pero costó mucho pasar de esos diagnósticos a la traducción de políticas específicas que lograran cambiar esa realidad. Entonces yo creo que eso es un paso fundamental, no solo saber qué está pasando, sino
desde la institucionalidad y de las organizaciones, plantearnos cómo vamos a transformar precisamente esas relaciones desiguales, cómo vamos a lograr realmente que ese desarrollo territorial sea equitativo, y no lo vamos a lograr si no nos planteamos realmente acciones concretas, si no las identificamos, cuáles van a ser esas acciones que vamos a trabajar con hombres y con mujeres para promover esa mayor igualdad y equidad. Yo quisiera más bien remitirles al documento que les comenté, el documento de luchadoras, igualmente a 2 estudios que acaba de publicar el IICA sobre la brecha digital en zonas rurales y otro sobre el impacto que puede tener la telefonía celular en el empoderamiento de las mujeres. Quisiera también comentarles, bueno, que vamos a presentar este documento producto de los foros, y también que estamos desarrollando una iniciativa de una plataforma con, para y por mujeres rurales, que queremos que sea un espacio que en que las mujeres puedan seguir contando, para compartir experiencias, para tener acceso a mayor información, para poder compartir experiencias exitosas. Entonces, les invito más bien a que nos sigan acompañando en este proceso que estamos haciendo por apoyar cada vez más y mejor a las mujeres rurales. Gracias. Muchas gracias, Iliana. Y en ese mismo sentido, le cedemos la palabra a Marcela. Retomo la pregunta. ¿Nos puede compartir casos de éxito que muestren la relación entre la economía social con perspectiva de género como impulsora de desarrollo territorial? Si nos pudiese compartir algún ejemplo concreto, algunas experiencias o lecciones aprendidas. Y una vez más reiteramos el ajuste del tiempo en la respuesta para que podamos terminar en tiempo y forma. Muchas gracias. Sí, me gustaría abordar, o sea, como nuevamente estos 3 elementos que he tratado como de compartir. Uno, la infraestructura como un elemento de interconexión y de desarrollo, y que con mirada de género, claro que se puede hacer, o sea, un puente peatonal donde los escalones o el acceso se ha pensado desde quién lo va a usar, pues va a tener como un impacto diferente en la seguridad, ¿no? Para poder subir a ese puente y pasar de un lado a otro. Esto es muy importante que se considere, y entonces ahí digamos que una buena práctica dentro del mismo proyecto es que logramos elaborar una serie de criterios de infraestructura social que han sido compartidos con las empresas para que puedan tomar en cuenta estos criterios básicos y universales de alguna manera en el diseño de la infraestructura desde la perspectiva de usuario que permita la conexión. Una infraestructura que tenga este tipo de características, no que sectorice o que separe, sino que se vea el territorio como una unidad, como es el caso de los territorios indígenas, pues sí puede generar, en un caso como el que se pretende con esta intervención de reactivación productiva, es sí estimular el intercambio regional de productos. Eso permitirá, asociado también a otras políticas públicas, fortalecer los activos familiares, direccionar ahorros, canalizar a los hogares, y si se piensa desde esta perspectiva de fortalecimiento también de las capacidades productivas y de las habilidades de las mujeres, poder generar una mayor autonomía económica en un contexto post-COVID, que sí ha hecho que la gente retorne a lo comunitario y que retorne a la tierra, ¿no? Al menos yo ahora estoy en Chiapas y es lo que veo, que la gente se ha retomado más la tierra, lo productivo. Además, ha habido una muy buena época de lluvia, ¿no? Se ha ayudado mucho esto. Entonces, esto ha permitido pues que no haya una mayor inseguridad alimentaria. Entonces, todo esto desde una mirada de redes, de investigación, producción, tecnología, también de certezas ciudadanas, información, responsabilidad social de empresas y también nuevas formas de protección, porque creo que hay como el enfoque producción, pero también de protección, empleo formal que permita a las familias y particularmente a las mujeres tener acceso a ciertos servicios de cuidado
que les permitan una mayor autonomía económica. Esto como criterios generales y un poco a partir de lo que hemos estado impulsando en el proyecto. Una buena práctica fue el incidir en algunas cláusulas de igualdad de género que no se han llevado a cabo, pero sí nos han mencionado que hay contratación de mujeres técnicas, biólogas. Esto implica un diálogo, también es un contexto que tiene que trabajarse más, y la responsabilidad social y ambiental y el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas adjudicatarias, y que esto también va aparejado de una vigilancia, ¿no?, del proyecto, tanto de los equipos técnicos sociales como de las propias comunidades, para una mayor integración de una obra de infraestructura con la vida cotidiana de mujeres, hombres, niños, adultos y adultas mayores, y que esto no sea una irrupción y una desestructuración del tejido social. Creo que esto se está intentando, se están haciendo directrices, propuestas, y que esto requiere una gobernanza del proyecto de una manera inclusiva, sostenible, de cara también a enfrentar este contexto post-COVID con todos estos componentes. Ahora, una experiencia de la cual tuve la oportunidad de trabajar en relación a economía, seguridad alimentaria, contexto rural y enfoque de género, aunque fue en los últimos años, sí fue una política pública en el contexto del Estado mexicano, en donde a partir del reconocimiento de lo que hacen las mujeres, tanto a nivel micro como estadístico, o sea, por ejemplo, las mujeres se pensaba que no estaban en la milpa o en la producción de grano, y sin embargo un 17% del maíz es producido por mujeres, pero además también cultivos comerciales y plantas, hierbas, ¿no?, llamadas así, que se venden en los mercaditos o que son más para saborizantes, medicinales, etcétera. Entonces, la gama de productos que se empezó a impulsar desde este diagnóstico generó esta mayor economía desde las mujeres, el intercambio microrregional, también con foros y encuentros, y la capacitación en derechos. Esto fue una política pública en el marco de un programa de seguridad alimentaria que se logró capacitar a cerca de 80,000 familias en temas de derechos, diseño de proyectos, y que se asumió como parte de reglas de operación. No se logró consolidar y creo que tampoco se evaluó completamente, pero vemos que sí es posible, ¿no? Cuando se hace desde esta mirada de género integral, se volcó a que los técnicos diseñaran también este tema de las tecnologías reductoras de tiempo, y creo que esto es como una experiencia muy valiosa, que algunos elementos se pueden como retomar. Finalmente, en el caso del proyecto, creo que es muy importante la mancuerna entre las áreas sociales, las áreas técnicas, jurídicas, para que pues esta gobernanza del proyecto pueda incidir, generar alianzas y conversación, ¿no?, con todas las partes, considerando que los temas de género, inclusión, derechos humanos, no solamente va a contribuir al desarrollo de un megaproyecto como el Tren Maya, sino que también va a incidir en metas nacionales a nivel del Plan Nacional de Desarrollo y de la política pública, pues de un gobierno que está impulsando estos proyectos y que pretende esta integralidad. Entonces creo que el Tren Maya puede abonar a estas lecciones aprendidas con esta planteando indicadores, planeación desde las diferentes especialidades y que confluyan en territorio para que se empate, ¿no? Si en una comunidad se produce una cosa, se requiere salir, camino saca cosechas, entonces ahí fortalecer este tema y este vínculo con los temas de género y edad. Entonces, pues sería mi aportación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Ileana. Ya estamos casi al final de nuestro conversatorio, que la verdad daría para 1 hora más mínimo, ¿verdad? Es un tema que, como hemos dicho, es transversal
Y como bien se decía, ¿no? Hablando de género, es importante enfatizar que estamos abordando el tema de mujeres y hombres, de cómo se reconocen en sus papeles, qué aportan, qué valor aportan, cómo se dan la oportunidad de colaborar y de asociarse para hacer realidad grandes proyectos. También me gustaría destacar el proyecto que actualmente estamos implementando en la península de Yucatán como un piloto para dar el próximo año en todo el ámbito del desarrollo y implementación del proyecto Tren Maya. Es un proyecto abordado desde el desarrollo territorial y desde la economía social que nos permite crear este desarrollo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, un desarrollo no impuesto, sino escuchando a los actores locales, porque creo que todos nos hemos dado cuenta que las estrategias y las políticas públicas funcionan cuando en realidad responden a necesidades reales. No podemos de atrás de oficinas hacer recetas para los territorios, ¿no? Hay un consenso claro en torno al hecho de que la pandemia ha mostrado y ha profundizado las desigualdades ya existentes, entre ellas las desigualdades de género. Hay múltiples intersecciones que entran en juego, como la etnia, la edad, la condición económica social, que muestran que las políticas públicas y las acciones de cooperación deben de cambiar su antiguo foco, deben de reinvertirse y volcar la mirada a los impactos diferenciados que tienen. Bueno, la verdad ha sido un gran diálogo. Me gustaría abordar más temas, pero le voy a dar la palabra a mi colega Gabriel para el cierre. Y no sé cómo vamos con el tiempo, si todavía hay oportunidad de retomar algunas preguntas del público que nos han seguido en las redes o posteriormente haríamos una selección y daríamos respuesta. Pues muchísimas gracias a las dos y Gabriel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Anku. Muchas gracias, Iliana, Marcela, Pamela. Sin duda, me sumo a la propuesta de poder tener una segunda sesión en la que abordemos el tema. Creo que sobre todo el poderlo aterrizar hacia un tema de género e infraestructura podría ser una vertiente muy interesante para todos aquellos que participan en el proyecto de manera directa o indirecta. Pero bueno, con la salvedad de poderlo concretar, yo rescataría elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, sobre todo desde la perspectiva de planeación en la cual nos encontramos en un proyecto que entendemos como un proyecto vivo y un proyecto que en el día a día se construye en cuanto al diálogo y en cuanto a la consideración de los elementos fundamentales que le van a dar sostenibilidad. Primero, entender el papel que juegan las mujeres en el desarrollo. Creo que eso es el parteaguas, el punto toral que nos permite visualizar una serie de aristas que van hacia el tema de acceso a derechos y el entendimiento del impacto diferenciado de un proyecto de clase mundial como es el proyecto de Tren Maya. Si no entendemos que el proyecto tiene que concebirse incorporando estos elementos desde la perspectiva de género, desde la perspectiva intercultural, intergeneracional incluso, estaríamos generando una iniciativa que acentúe las condiciones de desigualdad existentes o preexistentes. Entonces, corroborar que el camino que hemos elegido desde el proyecto Tren Maya va mucho en ese sentido, desde la perspectiva del proyecto de desarrollo como tal, pero también desde la parte constructiva, pura, dura, de fierros y concreto, por decirlo de alguna manera. Mucho nos hemos apoyado con las recomendaciones que ha hecho Marcela a través de UNOPS en cuanto a la incorporación de elementos con una perspectiva de género en estaciones y paraderos. Creo que entendiendo el proyecto en su conjunto, estos elementos que son unos de elementos catalizadores en cuanto a la posibilidad de generar acceso a ciertos beneficios, tienen que tener esta perspectiva.
esta perspectiva incluye no solamente un concepto de disminuir o tratar de disminuir estas brechas existentes, sino de atender en relación a las capas de vulnerabilidad que existen, ¿no? Mujeres rurales, indígenas, tienen y son nuestra prioridad en el elemento de planeación de iniciativas regionales integrales que puedan atender las cuestiones más sentidas presentes en territorio. Puntualizar también lo que mencionaban del desarrollo territorial partiendo del consenso, el diálogo y el empoderamiento. Y esto cómo lo podemos ligar a la incorporación de los grupos que han estado históricamente apartados de los puntos de toma de decisión, ¿no? o de estos circuitos de toma de decisión, que están muy basados sí, en temas de género, en temas de tenencia de la tierra y en posiciones de clase social, ¿no? Entonces, si nosotros a través de acciones afirmativas, no solamente desde la misma concepción del proyecto, sino también de nuestro relacionamiento en territorio, vamos a poder caminar y romper el falso dilema en la cuestión de usos y costumbres y condiciones de condiciones de inequidad. Creo que mucho de lo que tenemos que trabajar es justo lo que mencionaba Ileana, que el hecho de que existan ciertas visiones, ciertas cosmovisiones en los pueblos y comunidades indígenas no sea un elemento que se ponga en debate sobre la permanencia de condiciones de inequidad. Tenemos más bien que hacer entender a nuestros interlocutores, a las mismas comunidades, a los hombres, a las mujeres y a todos los grupos sociales que integran las comunidades y las localidades donde estamos, que no se trata de hacer un rompimiento en cuanto a la perspectiva de las relaciones intercomunitarias, es más bien propiciar condiciones que permitan una mayor participación de una población que es sumamente importante y que representa incluso más de la mitad de la población en la región, ¿no? Entonces, reiterarles que todos estos insumos son muy valiosos para nosotros, entender muy bien cómo podemos caminar y garantizar esta perspectiva de género, garantizar un piso parejo para todos. Sin duda, el tema de acciones afirmativas lo hemos llevado también a implementar en la concepción de las asambleas de seguimientos de acuerdos, en las comisiones, en estos mecanismos de gobernanza locales que tenemos, en donde hemos empujado para que haya mayor representación de la mujer. No es un tema de cuotas, es un tema de propiciar condiciones para que las mujeres tomen posiciones de relevancia en la toma de decisiones y se refleje el verdadero peso que tienen al interior de las comunidades en diferentes acciones que generan coerción y desarrollo. Entonces, agradecerles, reiterarles nuestro compromiso con la perspectiva de género, una perspectiva transversal que estamos buscando que sea un elemento presente en todas nuestras acciones desde el gabinete de implementación y en territorio, porque estamos convencidos de que nuestro accionar tiene que ir en ese sentido para garantizar que el proyecto traiga los beneficios que estamos planteando y que todos sean parte de ellos. De nueva cuenta, muchas gracias, Pamela, Ancuta, Ileana, Marcela, y a todos los que estuvieron atentos de esta transmisión. Los invitamos dentro de 15 días a nuestro tercer webinar en colaboración con el INAES, con el ICA, y de nueva cuenta plantearles que los temas que estamos abordando son temas que nos han sido solicitados y que consideramos de alta relevancia para la implementación del proyecto de desarrollo Tren Maya. Muchísimas gracias.